Estaba muy afligida por la privación de mi dulce Jesús, y después de mucho esperar ha venido, y de sus llagas hacía correr su sangre alrededor de mi cuello y sobre mi pecho, y conforme caían sobre mí esas gotas de sangre, se formaban como tantos rubíes brillantísimos que formaban el más bello de los adornos. El numeral, desde el primer instante, nos introduce en un momento de íntima comunión nupcial entre Jesús y Luisa, en el cual esa aparente ausencia del divino esposo pues no debe entenderse como abandono, sino como una purificación amorosa. Bueno, un ayuno conyugal que dilata el deseo y madura la fidelidad. Y en ese dolor noble de Luisa, esa reina consorte del Rey de Reyes, que no puede vivir sin la presencia del Rey de la Gloria, ¿no? En ese contexto, el regreso de Jesús pues es una epifanía renovada del amor divino, una visitación del Señor que sacia el alma no solo con su presencia, sino con una nueva efusión de vida. La espera de Luisa diríamos que es una vigilia amorosa semejante a esa lámpara, ¿no? Esa lámpara encendida de aquellas 5 vírgenes prudentes del Evangelio que con el aceite de la fidelidad pues iban alimentando el fuego del anhelo, pero es Jesús mismo quien provoca esa sed, para que el alma, al recibirlo, no solo lo acoja, sino que lo posea como plenitud. En su venida, el divino esposo, ¿qué es lo que hace? Derrama sobre el cuello y el pecho de la pequeña hija de la divina voluntad su preciosísima sangre, como óleo de gloria que penetra hasta el hondón de Luisa y la reviste con esplendor eterno. Es un gesto profundamente esponsal. El Rey de Reyes engalana a su esposa con piedras preciosas, no de este mundo, sino formadas de su misma sustancia. Esos rubíes celestiales, nacidos de sus llagas, son signos vivos de amor ardiente, de dignidad regia, de una alianza irrevocable. No se trata simplemente de ornamentos, sino de realidades operantes. La sangre no solo redime, sino que configura, glorifica, diviniza. Y Luisa, al ser adornada por el divino esposo, es transfigurada en esposa gloriosa, una esposa celeste, digna del Cordero. El rubí, por su color rojo y su rareza incalculable, ha sido considerado pues tradicionalmente como pues un símbolo, ¿no?, de unión divina. Así, por ejemplo, San Juan de la Cruz lo emplea para expresar la plenitud de la transformación de amor entre Dios y el alma.
Pero no solamente San Juan de la Cruz emplea ese símbolo, también el beato Enrique Suso lo asocia a la sangre de Cristo como fuego purificador del corazón. En ambos casos, el rubí expresa un misterio de encarnación y de transfiguración. Dios que se da, el alma que se deja tomar. Los rubíes posados sobre el cuello y el pecho, lugares simbólicamente esponsales, sellan lo que invisiblemente se está gestando, un cuerpo de luz, es decir, una criatura nueva cuyas potencias y sentidos son transfigurados por el divino querer. Esa esposa ya no vive de sí, vive de su esposo divino. Y su resplandor es semejante al de una piedra preciosísima, como jaspe cristalino, pues toda una imagen de la Iglesia glorificada. Por eso ella no es solo individuo, sino que es tipo, figura, primicia. En Luisa se representa pues la esposa colectiva, la Iglesia vestida de lino puro y resplandeciente, que es el conjunto de las obras justas de los santos. Estos rubíes no son solo suyos, sino de todos los redimidos que aceptan vivir en el fiat divino. El cuello que une la cabeza con el cuerpo está sugiriendo unión obrante, esa unión obrante, operante de la divina voluntad con la voluntad humana. El pecho, morada del corazón, pues nos indica el amor y la vida interior. Al adornar estos lugares con rubíes, Jesús no solo embellece el alma, sino que la encadena dulcemente a Él. Y ya no por fuera, sino desde dentro, como quien habita y vive de su amado. Cada rubí es un acto de luz, un acto divino, un acto realizado por el alma, pero en la divina voluntad, un destello de eternidad que la vuelve respiración viva del querer santísimo. Por eso el cuerpo de luz es una realidad espiritual formada pues, por la acción conjunta de Jesús y del Espíritu Santo, ya que es el Espíritu, el santificador, quien al ser acogido en el alma, pues va transformando sus potencias y las transforma en instrumentos de gloria, en templo viviente, donde la Santísima Trinidad pues encuentra su descanso, su reposo, pero también la sangre del Cordero, la sangre del Hijo, ¿no?, purifica, mientras que el Espíritu santifica y el Padre se complace. De ahí que la esposa se vuelva no solo espejo de Cristo, sino transparencia trinitaria. Y en ese estado de transparencia trinitaria, cada respiración del alma se convierte en aliento para Jesús mismo. Cada acto suyo en sustento para el Verbo encarnado. Y así se cumple
el misterio del encadenamiento, pero encadenamiento recíproco. Jesús la embellece y la rodea. El alma, al vivir en su divino querer, lo circunda, lo sostiene, lo glorifica, y ya no hay separación posible. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La criatura ha sido divinizada, no para sí misma, ¿no?, sino para ser morada, adorno, alegría de su Dios. Hija mía, como te queda bien el collar de mi sangre, como te embellece, mira, mira tú misma cómo te hace aparecer bella. Con estas palabras, Jesús pues abre un espacio de contemplación y de revelación. No solo contempla a Luisa, sino que la invita a contemplarse a sí misma, pero desde su mirada. Es el divino esposo que, embelesado por la obra de sus manos, se detiene ante la hermosura que su amor pues ha modelado, ¿no?, en ese alma que vive en su divina voluntad. Su mirada es creadora, su juicio es beatificante. Él no observa como un espectador externo, sino como un amante que reconoce en la criatura la imagen viva de su querer supremo, de su querer santísimo. Y al decirle, mira, pues le está dando acceso a verse como Él la ve, transfigurada, gloriosa, vestida de su sangre preciosísima, como vestidura de gloria. El collar de sangre es mucho más que un adorno espiritual. Es el signo de una pertenencia irrevocable, como el anillo de alianza o el sello sobre el corazón. Es emblema de don total, de comunión indivisible. Circundando el cuello, este collar pues sella la unión del pensamiento con el amor, sella la unión de la inteligencia con la voluntad, sella la unión de la razón con la pasión. Es decir, Jesús coloca su sangre allí donde se enlaza la cabeza con el corazón, como para decir, pues, algo así como todo en ti debe vivir en mi querer, todo. Así el alma es revestida con el amor redentor, es revestida con la dignidad de esposa del Rey y con la misión de ser transparencia viva del Rey Celestial, del Divino Esposo. Por eso esta transformación no es un privilegio reservado simplemente a Luisa, porque Luisa representa a todo el pueblo de la alianza nueva y eterna, llamado a vivir en la divina voluntad. Luisa es figura profética de una iglesia transfigurada, de una esposa sin mancha ni arruga, adornada no por sus méritos,
sino por la sangre del Cordero. Y su cuerpo de luz, engalanado con rubíes celestiales, es anuncio de lo que está reservado para todos aquellos que quieran recibir el don de dones, la gracia de las gracias, el don del fiat, y lo quieren recibir como principio vital. Jesús la embellece no para sí sola, sino para hacer de ella morada de la Trinidad Sacrosanta, anuncio de la esposa gloriosa que se prepara para las bodas eternas. Esa contemplación del esposo revela la reciprocidad del encadenamiento de amor. Jesús ha atado el alma así, con el lazo de su sangre, pero también él mismo ha prendido de la hermosura que su divina voluntad pues ha formado en la criatura, pues ha quedado también embelesado, prendido de esa hermosura. Por eso es un encadenamiento recíproco de amor, ¿no? Y Luisa se convierte en espejo fiel de su luz, y Jesús, como enamorado, como eterno enamorado, se reconoce en ella, ¿no? Y aquí se cumple el misterio de la interpenetración. No solo es un misterio que está presente en la Santísima Trinidad, una interpenetración entre las divinas personas, las tres divinas personas. Ahora es un misterio de interpenetración entre Dios y el alma, una inhabitación mutua, donde, el uno vive, el uno con mayúscula, claro, vive en el otro, pero sin confusión, pero tampoco sin distancia. El embellecimiento que Jesús realiza no es solo estético, es ontológico. Embellecer en la divina voluntad es divinizar. El collar de sangre no adorna desde fuera, sino que sella una transformación que ha comenzado desde dentro. La sangre penetra, purifica, configura, y por la acción del Espíritu Santo, el santificador, siempre silencioso, pero operante, esa sangre se convierte en fuego formativo que moldea el alma y la moldea a imagen del Hijo. Se podría decir que es un Pentecostés interior, en el que el alma arde sin consumirse y vive una vida nueva, ya no suya, una vida divina. Y en este contexto, la belleza de la esposa no es fruto de esfuerzo propio, sino que es un reflejo de esa inhabitación. Cristo vive en ella, el Espíritu la embellece con la hermosura del Padre, y ella no solo resplandece, sino que hace resplandecer a aquel que en ella habita. Así el alma se convierte en un icono viviente, en manifestación del reino, en llamada a toda la Iglesia a entrar en esa dimensión de plenitud.
ya no es solo criatura redimida. Luisa ya es criatura, bueno, aquello que decimos, ¿no? El ya pero el aún no, ya pero el aún no, ¿no? Pero sí, ya es criatura glorificada, introducida, ¿no?, en esa órbita trinitaria, donde cada respiración es himno, donde cada latido es donación, donde cada pensamiento es altar, donde Dios se contempla a sí mismo. Y yo, un poco molesta, porque me había hecho esperar tanto, he dicho: Hemos escuchado la palabra de Luisa, sencilla y humana, deja entrever la hondura de una espiritualidad esponsal que ha trascendido todo amor natural. Su molestia no es rebeldía ni impaciencia, sino gemido del alma enamorada, que no puede vivir separada de su esposo. Es como la esposa del cantar de los cantares, que clama en la noche, ¿no? Dice así el cantar de los cantares, en el capítulo 3, ¿no? En el lecho, por la noche, buscaba al amor de mi alma. Lo buscaba y no lo encontraba. Me levantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y las plazas. Buscaré al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Es un lamento impregnado de deseo, un desahogo de la sed que solo el amado puede calmar. En el fondo esta palabra revela, pues, la verdad que una alta teología del amor. El alma que ha sido tocada por el Señor ya no puede contentarse con menos que su presencia viva. Y esa molestia es la señal del fuego que arde sin consumirse, del deseo que se ha vuelto ontológico, porque el alma ha sido interiormente transformada por el Espíritu Santo, por el Fiat Supremo. No se trata de un estado psicológico, ni siquiera de un estado transitorio, sino de un desajuste existencial. O sea, el alma divinizada ya no puede funcionar sino en la atmósfera del divino querer. Como pez fuera del agua, como cuerpo sin aire, como tierra sin sol, así se siente el alma cuando Jesús parece esconderse. Es la paradoja del amor que Jesús mismo ha encendido. El esposo que oculta su rostro es el mismo que ha hecho al alma incapaz de vivir sin él. Pero no por crueldad, sino por pedagogía, para dilatar, si aún cabe, aún más, su capacidad de amar, para llevarla a gemir desde las profundidades del espíritu. Esa tesitura amorosa revela también el dinamismo recíproco del encadenamiento místico. Jesús ha unido el alma, y la ha unido así,
pero también, ya lo hemos dicho antes, se ha dejado atar por su amor. Por eso su ausencia, aunque breve, genera en Luisa un martirio, no por la pérdida de algo, sino por el alejamiento de alguien. En este sentido, la molestia de Luisa es el eco del gemido del Espíritu Santo en el corazón de la esposa, ¿no? Esa molestia es, diríamos, una súplica sin palabras que anhela la presencia. Lo anhela no por capricho, es que es por necesidad vital. Y además, ese lamento no es solo personal. En Luisa se expresa el gemido de la Iglesia, que aún peregrina en la noche del mundo, buscando el rostro del amado. Así que el alma de Luisa se convierte, pues así, en voz profética de toda la humanidad llamada a vivir en el don supremo, en el don de la divina voluntad. Su palabra, cargada de anhelo, ¿no?, es también una confesión de amor irrevocable. No puede vivir sin Jesús, porque ya no vive en ella, vive en Cristo. Por consiguiente, esa herida de amor que lleva dentro se ha vuelto forma de existencia que es esponsal, trinitaria e irrevocable. Ya podríamos, para finalizar, que esa queja, ¿no?, breve, ¿no?, queja, ¿no?, es como diría que se eleva, ¿no?, como oración, una oración pura, desnuda, ¿no?, sin fórmulas. Es el corazón que habla directamente al corazón santísimo, ¿no?, del Señor, sin barreras, sin mediaciones, y Jesús no la rechaza, porque en ese gemido reconoce su propia voz resonando en el alma que ha hecho suya. La ausencia que provoca esa súplica, ¿no?, es ya preludio del retorno, el retorno del Rey. Ese retorno va a ser una nueva comunión, pues aún más honda que la anterior, porque en Dios, ya sabemos, nunca se repite. Y así avanza el alma, no por méritos, sino por atracción. Va avanzando por la fuerza del amor, ¿no?, que no sabe estarse quieto cuando la esposa lo llama. Amor mío y vida mía, oh, cuánto quisiera por collar tu brazo estrechado a mi cuello. Eso sí me agradaría, porque sentiría la vida y me aferraría tanto a ti que no te dejaría más huir. Tus cosas, es verdad, son bellas, pero cuando las separas de ti, yo no te encuentro a ti, no encuentro la vida, y a pesar de tener tus cosas, mi corazón delira, desvaría y sangra por el dolor, porque tú no estás conmigo. Ah, si supieras en qué tortura me pones cuando no vienes, tendrías más cuidado de no hacerme esperar tanto. Este grito que acabamos de escuchar brota de un alma transfigurada. Y no brota como un simple deseo, sino como una necesidad vital. Ya no le basta a Luisa el adorno de los dones, por más celestiales que sean. No desea simplemente lo que proviene de Jesús,
Luisa quiere, anhela, desea, arde por Jesús mismo. Por eso es el gemido de la esposa, ¿no?, que ha sido tocada por el fuego eterno, ¿no? Ella no puede tolerar su ausencia. Es el clamor de quien ha sido abrazada, y abrazada por la vida misma, y no puede volver al vacío. Luisa no quiere el reflejo, sino la fuente. Luisa ya no quiere los signos, sino la sustancia. No el collar de piedras, sino el brazo, ese brazo viviente del esposo, rodeándola, ¿no? Y es que su alma, esculpida, ¿no?, por el fiat divino, ¿no?, se ha vuelto tan profundamente configurada con la divina voluntad, que es que ya su latido se sostiene únicamente por la presencia del amado. Y aquí se desvela una verdad espiritual, ¿no? El alma, que está siendo divinizada, no solo vive de lo que Jesús da, sino que vive de lo que Jesús es. Las cosas de Dios, pues por bellas que sean, cuando vienen separadas de su presencia, esa presencia real, operante, no son suficientes. Y es que Jesús ha acostumbrado a su esposa a la vida en plenitud. Y por tanto, claro, Luisa no puede contentarse con sucedáneos. Por eso, incluso los dones pues más elevados, ¿no?, si no son portadores del dador, se vuelven insípidos. Y el alma llora, no porque le falte algo, sino porque le falta a alguien. Ya no desea una gracia, sino un abrazo. Y ese abrazo no es una realidad ontológica, ¿sí?, lo que sostiene su existencia, ¿no? Es esa unión viva, esa unión continua, esa unión transformante con su Dios. Este deseo tan íntimo, tan radical, no nace del afecto sensible, sino de una transformación sustancial. Es el Espíritu Santo quien ha modelado en Luisa un corazón pues que ya es incapaz de respirar sin el amado. Por eso cuando Jesús parece ausentarse, el alma no sufre una nostalgia emocional, claro que no. Está sufriendo una verdadera asfixia espiritual. El aire del alma es el divino querer. Y si falta ese aliento, el alma experimenta una mística muerte. Ha sido hecha para vivir en la atmósfera del Verbo encarnado. Y cuando esa atmósfera pues parece que se retira, aunque solamente sea un instante, todo su ser entra en agonía. Y es que el cuerpo de luz que se va formando, en el alma, en el Hijo de la divina voluntad, no es sostenido por una memoria espiritual ni por un recuerdo afectivo, Lo que lo sostiene, lo que lo cimienta, es la presencia actual, esa presencia
obrante, operante del Divino Esposo. Sería algo así como el Santísimo Sacramento del altar, pues conserva, ¿no?, la forma del pan, ¿no?, pero es la presencia real, ¿no?, lo que lo vivifica, ¿no? Y así también el alma, en la divina voluntad, solo vive plenamente cuando Jesús está en ella, pero está como presencia viva, como presencia obrante, amada. De ahí que Luisa prefiera el abrazo al adorno, prefiere el contacto al símbolo, prefiere el calor del brazo divino al frío de una joya espiritual. Y en esa súplica el alma también revela toda una dimensión eclesial, porque Luisa no es simplemente una amante, una esposa aislada, ¿no? Es figura de la Iglesia que gime por el esposo, ¿no? Recordemos cómo termina el libro del Apocalipsis, ¿no? Dice así, ¿no? El espíritu y la esposa dicen, ven, ven. La sed de Luisa es la sed del pueblo de Dios, del pueblo de la alianza nueva y eterna, que en medio de las mediaciones sacramentales pues está clamando, ¿no?, por la presencia consumadora del amor divino, ¿no? Por eso el gemido de Luisa es un gemido trinitario, es el espíritu que gime en la esposa, es el Hijo que se ha escondido su rostro, pero es también el Padre que espera ver su imagen, ¿no?, restaurada en la criatura, ¿no? Así que el sufrimiento de Luisa se convierte en un testimonio luminoso, en ese testimonio del amor transformante que el don de la divina voluntad pues va obrando y está obrando en su alma. Y por ello, pues claro que no se trata de un desajuste sentimental, ¿no? Se trata de un abismo abierto entre la criatura y su Dios. Ese abismo que cuando parece que ese lazo vivo, pues parece como si se distiende, ¿no? En definitiva, lo que Luisa revela pues, es el corazón de toda espiritualidad plena. Es decir, que la santidad no consiste en poseer gracias, sino estar poseído por la presencia. La unión con Jesús no es un premio de ni siquiera una devoción, sino es una necesidad vital, una inhabitación recíproca que se vuelve pues el principio de una existencia nueva, esa nueva vida en la divina voluntad. Y por eso cuando él parece alejarse, ¿no?, pues ¿qué queda? Pues queda el grito ardiente, ¿no?, de esa esposa transfigurada, ¿no?, que le dice, oye, no te alejes más, porque sin ti es que no sé vivir. Y de alguna manera Luisa está evocando, ¿no?, está haciendo resonar aquel anhelo paulino, ¿no?, que decía, para mí la vida es Cristo. Y Jesús, todo enternecido, ha circundado mi cuello con su brazo, tomándome una mano en la suya, y ha agregado: Esta escena no es solo una imagen afectiva,
sino que es un gesto que revela el misterio de la inhabitación recíproca, de esa comunión esponsal, pero es comunión esponsal en la divina voluntad. El abrazo de Jesús no es una respuesta superficial a una súplica emocional, es la expresión visible de una unión invisible. Es el signo vivo de una posesión mutua. El brazo del esposo, rodeando el cuello de Luisa, manifiesta que ya no hay distancia, que el alma ha sido acogida como morada y que Jesús ha tomado posesión de lo que ya es suyo, y es suyo pues por amor eterno, ¿no? El cuello, símbolo del punto de enlace entre pensamiento y corazón, entre razón y afecto, ¿no? Pues es precisamente el lugar donde el Señor ciñe con su brazo. Es un gesto de protección, es un gesto de dominio, pero también de suavidad y de pertenencia. El abrazo no aprieta para someter, ¿no?, sino que rodea para custodiar. Así Jesús manifiesta que su presencia en el alma no es episódica ni meramente devocional. Es una presencia estable, íntima, viva, amante. Es la inhabitación activa del Verbo encarnado. Él vive en el alma. Él la circunda, Él la llena, Él la vivifica desde dentro, ¿no? Y así el alma que vive en la divina voluntad, en este caso Luisa, ¿no?, se vuelve pues su claustro, ¿no?, su custodia viva, su cielo interior, ¿no? El gesto se vuelve aún más profundo cuando Jesús toma su mano. No es solo una caricia, es una misión. Ya sabemos que la mano representa el obrar, la actividad. En este caso, la extensión de la voluntad, ¿no? Y al tomar la mano, ¿no?, Jesús no solo consuela, ¿no?, sino que la incorpora. Él toma la mano para infundirle su divina voluntad, su divino querer, su fiat. La mueve no desde fuera, ¿no?, sino desde dentro, ¿no?, como alma de sus actos. Es la unión operativa que brota de esa unión ontológica. Es decir, la criatura ya no actúa por sí misma, sino que es movida por el fiat eterno que la habita. Y aquí se cumple la promesa de Jesús, que quienes vivan en su voluntad, ¿no?, actuarán pues con su misma fuerza, ¿no?, con su mismo querer, con su mismo amor, ¿no? Y este doble gesto de abrazar el cuello, de tomar la mano, pues manifiesta simultáneamente, ¿no?, claro que intimidad, pero también misión. De alguna manera manifiesta comunión, pero también manifiesta envío. Es decir, no hay una dicotomía entre lo místico y lo obrante. El alma que es amada es también enviada. La que es abrazada es también impulsada.
La ternura del esposo no paraliza, sino que configura, ¿no? Es un amor que transforma, es un amor que asocia, es un amor que diviniza, y el alma, así tomada, se convierte en prolongación viva de Jesucristo, que la habita, y por tanto sus actos se convierten en expresiones del mismo fiat divino. Por eso esta escena sencilla es también una especie de liturgia trinitaria. El Hijo abraza y toma posesión, el Espíritu mueve y actúa en el obrar de la criatura, y el Padre pues contempla, ¿no? Contempla en ella a su hija predilecta, ¿no? Transfigurada en templo vivo de su gloria, ¿no? Es también una escena, diríamos, eclesial, pues lo que Luisa vive no es solo para sí, sino para anticipar en su carne lo que será gracia universal. La esposa del Cordero, la Iglesia, transformada en operadora viva de la voluntad del Altísimo, en la que cada gesto, cada pensamiento, cada latido serán, pues, ¿qué? Expresión del querer divino hecho carne. En definitiva, Jesús no solo da, sino que se da. Y el alma no solo recibe, sino que se vuelve portadora de Dios. La unión es total, la unión es personal, la unión es operativa. El alma ya no está solamente unida al esposo, es que el alma está, es vuelta partícipe de la vida del esposo, ¿no? Es hecha partícipe de la obra del esposo, es hecha partícipe de su querer santísimo. Lo sé cuánto sufres, y para contentarte aquí mi brazo como collar alrededor de tu cuello. ¿No estás ahora contenta? Debes saber que a quien hace mi voluntad no puedo hacer menos que contentarla, porque conforme respira así forma el aire de mi querer en torno a mí, de modo que no solo me ciñe el cuello, sino toda la vida, y yo quedo como encadenado e impedido por el alma con la misma fuerza de mi voluntad. Pero esto no me disgusta, más bien por el gran contento que siento. La encadeno a ella, y si tú no sabes estar sin mí, son mis cadenas, mis grilletes que te tienen tan estrechada, que basta un momento sin mí para darte un martirio tan doloroso, que no hay otro igual. Con estas palabras Jesús responde al gemido de su esposa con don total. El divino esposo no se limita a consolar, sino que se entrega, pues, una vez más, y se entrega ciñendo, ¿no?, su presencia viva como un abrazo perpetuo. Y este gesto tiene un doble significado. Es la confirmación de su inhabitación en el alma, pero es también la proclamación de un vínculo irrevocable. El brazo que envuelve el cuello no es solo expresión de ternura, es un signo vivaz, un signo de posesión mutua,
de alianza sellada con sangre, ¿no? De amor que ya no se retira. Jesús rodea el cuello de Luisa con su brazo porque desea que todo en ella, todo, mente, afectos, voluntad, todo respire únicamente en Él. Pero es que enseguida Jesús va a revelar un misterio aún más alto. A quien hace mi voluntad no puedo hacer menos que contentarla. Esto es toda una declaración de una ley espiritual. Cuando el alma vive en el fiat supremo, sus deseos ya no son suyos, sino que nacen del mismo querer divino que la habita. Es el Espíritu Santo quien respira en ella, quien desea en ella, quien suplica en ella, y por eso Jesús pues no responde simplemente por bondad, responde por reconocimiento, ¿no? Lo que la esposa desea, él reconoce que es lo que su voluntad divina desea en ella. Y contentarla no es un favor, es una necesidad de su amor, ¿no? El alma que ha llegado a este grado de fusión vive en reciprocidad tan profunda que negarle algo sería negarse a sí mismo. Pero Jesús además va a revelar un secreto de altísima teología mística. Jesús, dice algo así, dice, porque respira, o porque conforme respira, así forma el aire de mi querer en torno a mí. Así forma el aire de mi querer en torno a mí. Es decir, el alma aquí no aparece solamente como habitada por Dios, ¿no? Aquí el alma aparece como una atmósfera viva que envuelve a Dios mismo. Y aquí es todo un giro sublime. Es que ya no es solo Dios que sostiene a la criatura, sino que la criatura divinizada, ¿no?, sostiene al Creador. Su respirar en la voluntad divina forma un aire espiritual que circunda a Jesús y lo circunda como un halo viviente de amor. El alma que vive del fiat divino no solo vive para Jesús, sino con Jesús, en Jesús, hasta el punto de volverse respiro de Dios, ¿no? Y ese aire que el alma genera en el fiat, ¿no?, con cada uno de sus actos realizados en la divina voluntad, es sustancia espiritual, es una sustancia real, es, como ha dicho Jesús, atmósfera, pero atmósfera de gloria, es oxígeno de eternidad. En ella Jesús se siente rodeado, abrazado, contenido. Por eso Jesús añade, no solo me ciñe el cuello, es que me ciñe toda la vida. Y con estas palabras está indicando que ya no hay parte de su ser, un ser que, humano y divino, ¿no? Ya sabemos que Jesús tiene dos naturalezas, ¿no? Ya no hay parte de su ser que ya no esté tocado, ¿no?, por esta reciprocidad, ¿no?,
el alma lo envuelve y lo envuelve entero, ¿no? Como María. María también lo envolvió, ¿no? En su seno virginal, en ese misterio de la encarnación. Por tanto, la criatura deificada por el divino querer, Noé, se convierte en claustro del Creador. Y aquí se revela un misterio inaudito. El alma, de alguna manera, ata, encadena, ¿no? a todo un Dios, ¿no? Y es así. Jesús afirma que queda encadenado e impedido, ¿no? Por la fuerza de su misma voluntad divina que está obrando en la criatura, ¿no? Claro que no se trata de una atadura que esclaviza, ¿no? Se trata de un vínculo de amor que retiene, por gozo, ¿no? El alma, al vivir en el divino querer, lo atrae, lo envuelve, lo obliga, si es que cabe hablar así, ¿no? Pues a permanecer, a comunicarse, a donarse incesantemente, ¿no? Y todo esto es la lógica conyugal de la divina voluntad. Él se ha hecho todo para ella y ella se vuelve todo sostén de su permanencia, ¿no? Es el Emmanuel, ¿no? El Dios con nosotros, ¿no? Y el encadenamiento, pues es mutuo, es libre, pero también es jubiloso, ¿no? Y justamente Jesús y el alma viven en esa alianza nupcial, esponsal, ¿no? Conyugal, ¿no? Donde cada uno circunda, penetra, sostiene al otro. Jesús se deja envolver por el aire de su voluntad, respirado por la criatura. Y la criatura queda envuelta por el abrazo de aquel que vive en ella. Y esta mutua inhabitación es dinámica, porque cada respiración, cada acto, cada latido se convierte en lazo, en grillete de amor, en corriente recíproca que une al cielo con la tierra. En el fondo, el alma es ya parte, ¿no?, de la circulación interna, de esa circulación interna que hay en las tres divinas personas. Participa del aliento que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre en el Espíritu. Por eso cuando Jesús parece ausentarse, el alma que ha sido envuelta en esta reciprocidad total sufre un martirio, y un martirio indecible, porque no es una nostalgia espiritual, es un desgarramiento de vida. Ella, que ha sido creada para ser tabernáculo, para ser atmósfera del Señor, siente que sin Jesús su misma existencia pues se resquebraja. Y ese dolor, como Jesús lo dice, pues no tiene parangón, no tiene igual. Pobre hija, tienes razón, yo tendré cuenta de todo, pero no te dejo. Más bien me encierro en ti para gozarme el aire de mi querer que me formas tú misma. Porque aire de mi voluntad es tu latido,
tu pensamiento, tu deseo, tu movimiento, y yo en este aire encontraré mi apoyo, mi defensa y el más bello reposo sobre tu pecho. Jesús no solo consuela a Luisa, sino que le revela el verdadero misterio de su aparente ausencia. No ha salido de ella, sino que se ha escondido aún más hondamente. Ya no se trata de una presencia sensible, sino de una inhabitación interior, silenciosa, gloriosa, y Jesús ya no se manifiesta como huésped, sino como dueño y esposo que ha tomado posesión del alma y se ha encerrado en ella como su cielo. Esa expresión "me encierro en ti" tiene una resonancia profundamente eucarística. El Verbo, así como se encierra, ¿no?, en el pan consagrado, ¿no?, se encierra en el alma que vive en su divino querer, y lo hace para reposar, para gozar, para nutrirse de ese ambiente divino, de esa atmósfera, ¿no?, que el alma va generando en ese actuar continuo, incesante, con el don de la divina voluntad. Por eso Luisa ya no es simplemente, ya no está sostenida por Dios, que sí, claro que sí, es que ella además sostiene a Dios. Como la Inmaculada en la Anunciación, ¿no?, el alma que vive en la divina voluntad se vuelve claustro, donde el Señor se complace y se recoge, ¿no? Un claustro que está rodeado del aire, ¿no?, que su misma divina voluntad pues va suscitando, ¿no?, en la criatura. Y ese aire no es una metáfora. Jesús lo define con claridad. Es el latido, el pensamiento, el deseo y el movimiento del alma en su divina voluntad. Cada uno de estos actos elevados por el Fiat Supremo, se transforma en atmósfera divina, en sustancia espiritual real, que envuelve a Dios. Y el alma, animada por el Fiat divino, por el Espíritu Santo, es que no solamente es que obedece a Dios, es que genera el espacio, ¿no?, donde Él mismo puede reposar, ¿no? Con otras palabras, la criatura divinizada se convierte en tabernáculo viviente, en templo, donde la Santísima Trinidad habita y goza. Ese cuerpo de luz que está siendo formado por actos continuos en la divina voluntad no es simplemente una figura espiritual, es la realidad misma de un alma que ha sido introducida en la circulación interna de la Trinidad Sacrosanta. Jesús declara que en ese aire encuentra su apoyo, su defensa y su reposo. El Creador sostenido por la criatura, el Todopoderoso defendido por la fidelidad de su esposa, el Redentor encontrando descanso en el corazón de quien ha abrazado
su querer divino, ¿no? Es una inversión mística, ¿no? Pues, bueno, que no es desproporcionada, ¿no? Porque lo que Jesús ama y habita en el alma no es su naturaleza, esa naturaleza limitada, ¿no? Claro que no. Lo que Jesús ama y habita es su propia voluntad suprema, obrando en esa alma, ¿no? Él ama y reposa en su propia obra, que ha sido, aceptada, acogida y vivida por la criatura, ¿no? Y así se revela el misterio de la reciprocidad de la absoluta. El alma vive de Dios y Dios vive de ella. Y en esta línea, el alma que vive en la divina voluntad no solo refleja a Dios como espejo pasivo, ¿no? Sino que lo contiene, lo sostiene, lo recrea con el perfume de sus actos divinizados, ¿no? Sus actos de luz, hechos en la divina voluntad. Y así, por tanto, se convierte en reposo glorioso para Jesús, en nueva morada, en paraíso interior, no por mérito propio, ¿no? Sino porque ha sido revestida por el fiat, ha sido revestida por la misma gloria de Dios. Su cuerpo de luz es claustro, sí, pero también canto, liturgia, atmósfera. En él Jesús no solamente habita, ¿no? Es que Jesús se deleita, ¿no? Y no solo se deleita, es que se biloca, ¿no? Porque vive, pues, en el cielo. Pero también se encierra en el alma que le da el mismo aire que se respira en la eternidad. Y ese aire no es otro que el soplo del Espíritu Santo que actúa en el alma unida al Hijo, ¿no? Y eso, elevando cada pensamiento a ofrenda, cada deseo a llama ardiente, ¿no? Cada movimiento a impulso trinitario. Es el Espíritu Santo quien transforma los actos de la criatura en música para el Señor. Y en esa sinfonía, cada latido ya no es biológico, es eterno. Cada pensamiento es una chispa de luz. Cada deseo es eco del corazón divino, ¿no? Cada movimiento es una, ¿cómo diríamos? Pues una onda del fiat supremo que recorre toda la creación. Ese es el meollo del cuerpo de luz, ¿no? Una criatura transfigurada cuya vida se ha vuelto expresión visible de una vida invisible, celestial. Su cuerpo sigue en la tierra, claro que sí, pero su ser pertenece al cielo, vive entre los hombres, pero respira en Dios. Y en ella pues se cumple el deseo, o mejor dicho, el designio, ese designio original, ¿no? Del Edén, ¿no? Pero superado y consumado a una realidad superior, porque ya no es solamente imagen y semejanza, es participación real, activa, gloriosa en la misma vida trinitaria. De ahí que el alma, pues que está siendo así configurada, ¿no? Ese cuerpo de luz, ¿no? Es verdaderamente una consorte a la altura,
del Rey Celestial, del Rey de la Gloria. No solo porque ha sido amada, sino porque ha sido y está siendo hecha capaz de amar con su mismo amor, de vivir con su misma vida, vida de cielo, de respirar su mismo aliento. Ella es su cielo, ella es su descanso, ella es su gozo. En definitiva, el alma, pues claro, visto así las cosas, no es simplemente redimida, es divinizada para volverse júbilo de Dios. Si recapitulamos todo este impresionante numeral, lo que está haciendo es adentrando a los hijos de la divina voluntad en ese abismo de esa unión transformante que está aconteciendo entre el alma que ha aceptado el don de dones, ¿no? Esa unión entre el alma y Dios, ¿no? Y simplemente por querer vivir en la divina voluntad. Asimismo, el numeral, este octavo numeral de este volumen ya 14 del Libro del Cielo, ¿no?, está desvelando cuál es la dinámica de un amor recíproco, que no es, claro, hemos visto que no es simplemente un afecto espiritual, ¿no? Es una realidad ontológica, pero una realidad ontológica nueva. El alma divinizada se convierte en atmósfera. El alma divinizada se convierte en sostén, en claustro viviente del Verbo encarnado. Por eso la relación que hemos contemplado, ¿no?, y de la cual nos hemos deleitado, ¿no?, entre Jesús y Luisa, pues ha sido presentada con rasgos nupciales, ¿no?, y como una forma real de inhabitación, no como una metáfora, ¿no? Ella es la esposa adornada, y adornada no con cosas, sino con la misma sustancia del divino esposo, a saber, claro, su sangre preciosa, su divino querer, su aliento omnipotente. Cada rubí sobre su cuello, cada rubí sobre su pecho, ¿no?, es signo visible de un acto divino que ha sido acogido y vivido hasta configurar en el alma una nueva criatura gloriosa, el cuerpo de luz. Y ese cuerpo de luz, esta realidad, es en verdad figura de la Iglesia esposa, llamada a vivir a esta misma altura, ¿no?, por medio del don, del fiat. Es decir, no es una excepción mística para Luisa. El gesto de Jesús rodeando con su brazo el cuello de Luisa y tomando su mano es toda una teofanía esponsal y trinitaria. Es el Verbo que posee, es el Espíritu que actúa y es el Padre que se complace, y se complace en reposar en la obra salida de su amor divino, ¿no? Y el alma, así unida a su Dios, no solo le pertenece, sino que lo sostiene con el aire mismo de su divina voluntad, que ya va generando, ¿no?, en el fiat, ¿no? Y así que se invierte el esquema clásico, ¿no?,
Ya no es solo Dios quien alimenta al alma, ¿no? Es que el alma, que es vivificada por el fiat eterno, alimenta, defiende, hace reposar al mismo Dios, ¿no? A Jesús. Y es un misterio de encadenamiento recíproco, donde el amor se vuelve, pues, grillete, pero grillete de eternidad, ¿no? Y este encadenamiento, ¿no? Pues claro que no es un peso, ¿no? Es una delicia. Esposo y esposa se pertenecen plenamente y el uno vive del otro. Y cuando él se oculta, ¿no? Se oculta pero no se retira, ¿no? El alma sufre un martirio sin igual, porque ha sido creada para vivir del aliento del amado, ¿no? Y esa asfixia, ¿no?, espiritual no es ausencia de fe, es expresión de una transformación tan honda que sufre cuando no percibe a aquel que ha hecho de ella su morada, ¿no? Y Jesús, conmovido por este amor que Él mismo, ¿no?, ha sembrado, ¿no?, se encierra en el alma, no como refugio, sino como nuevo paraíso, como lugar donde quiere habitar, donde quiere descansar. Y el alma transfigurada en ese intercambio, ¿no?, se convierte en música, en atmósfera, en sinfonía del espíritu, ¿no? En ella, pues todo se ha vuelto divino, todo, el latido, el pensamiento, el deseo, el movimiento. Y es que nada queda fuera, ¿no?, de la corriente del fiat divino. Todo se convierte en oración, todo se convierte en sustento, en alegría para Dios. En definitiva, el alma que vive en la divina voluntad no solamente ha sido redimida, ha sido elevada a compañera divina, a consorte gloriosa, a esposa capaz de respirar el mismo aliento del cielo. Su existencia ya no se mide en tiempo, sino en eternidad. Su existencia ya no se mide en acciones, sino en actos divinos. El cuerpo de luz es así el signo visible del reino que viene. Una humanidad glorificada, unida al Verbo, respirando el Espíritu, siendo descanso del Padre. En ella Jesús ha encontrado su reposo.